Iglesia Bíblica El Salvador presenta su programa En Contacto con su Palabra, con el pastor Martín Orostegui. Palabra que transforma tu vida, palabra que trae conocimiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La semilla no tiene valor si no se siembra. Vuelvo y le repito el título. La semilla no tiene ningún valor si no se siembra. Usted puede mecer la semilla. Usted puede cantarle a la semilla. Usted puede orar la semilla y reprender la semilla si quiere. Pero si no se siembra, nunca tendrá valor la semilla. Es un principio del reino. Así la escritura nos lo enseña. La escritura nos enseña que si la semilla no se siembra, nunca llegará a ser árbol. Son los principios que enseña la escritura. Para eso quiero que los que trajeron Biblia, Marcos capítulo 4, verso 30. Decía también Jesús: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábolas nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿A qué se compara? ¿Y es la más grande de todas las semillas de la tierra? De la más pequeña. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Padre, te damos gracias en esta mañana y pedimos tu auxilio. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des la capacidad de poder hablar de los principios del reino, Señor, porque esa es tu voluntad, que se establezca el reino basado en un principio que es la semilla. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por acción de gracias. Amén. La semilla tiene un valor incalculable. Y el Señor Jesús les está hablando a los discípulos el poder que tiene una semilla. Y con ese ejemplo que empieza a dar, Él le empieza a enseñar las cosas espirituales a los discípulos. Y el primer principio que usted aprende aquí es que la semilla, para que pueda tener un fruto, lo primero que tiene que hacer es morir. Tiene que morir y tiene que enterrarse. Eso es el principio que Jesús les enseñó a sus discípulos. Pero usted nota que cuando Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, Él cita la misma palabra y dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, no dará fruto. Por eso es que Jesús tuvo que morir y sembrarse en la tierra para que nosotros tengamos los frutos de Él. Amén. Manifiestos son los frutos del Espíritu Santo. No hubo otra manera de que nosotros recibiésemos eso si Jesús no se hubiera sembrado en la tierra, si Él no se hubiera hecho semilla aquí en la tierra. Un principio maravilloso, ¿no le parece a ustedes? Amén, amén. Eso es algo maravilloso, poderoso. Jesús se siembra para que nosotros podamos vivir, es decir, para que la semilla empiece a germinar. Entonces usted puede encontrar el principio que Jesús enseña. Lo primero es que tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro ego, tenemos que morir a nuestros propios deseos, tenemos que morir a nuestras propias pasiones, a nuestros propios anhelos, para que nuestra semilla empiece a germinar. Porque podemos empezar muy bien el día, pero si no sembramos, eso que no sembramos en la mañana, eso que no muere en la mañana, no nos va a dar un fruto excelente al fin del día.
Pero si colocamos la semilla en la mañana, en la presencia de Dios, y empezamos a morir desde la mañana hasta la noche, ¿sabe qué sucede? En la noche vamos a recoger lo que sembramos. Amén. Ese es un principio del reino. El reino se basa en principios. Por eso, el principio no es hacer tu voluntad ni mi voluntad. El principio es hacer la voluntad de Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser prosperados, vamos a ser fructíferos. Pero si hacemos nuestra voluntad, vamos a tener un problema más adelante. ¿Me van entendiendo? ¿Amén? Okay, bien. Ahora, la semilla al sembrarse, dice el texto que acabamos de mencionar, sigue siendo la más pequeñita de todas las semillas. Es la más pequeñita. Eso nos lleva a otro principio, La semilla, para que crezca y se reproduzca y tenga el ciclo para la cual fue creada, tiene que tener, diga conmigo, paciencia. Paciencia. Sin paciencia no puede germinar la semilla. Toda semilla que se siembra, usted tiene que tener paciencia. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando estábamos en el colegio y nos hicieron comprar el potecito de compota, que bueno, no sé quién se comió la compota, porque a mí en ese entonces no me daban compotas. Y conseguí el pote y eché la semilla en medio de un algodón. Y la profesora Ernestina me dijo: Martín, en 3 días o en 4 días o en 2 días el frijol va a empezar a germinar. Pero yo lo coloqué y al otro día que quería tener que estuviera brotando. Yo no sé cuánto lo hicieron, pero en el caso mío lo hice. Y al otro día me levanté y tampoco encontré nada en el frijol o en el grano de maíz. Todo tiene un proceso y el proceso es paciencia. Diga conmigo, paciencia. El otro principio para que la semilla germine entonces es paciencia. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. A mí me cuesta, y yo no sé si ustedes ya están en el tercer cielo, pero es difícil tener paciencia. Es difícil tener paciencia. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Necesitamos la paciencia porque las peores decisiones de nuestra vida las hemos tomado en impaciencia. Usted ha tenido problemas porque toma las decisiones basadas en una emoción momentánea, en rabia, en angustia o tribulación. Y eso nos ha llevado a tener grandes problemas. Por eso necesitamos tener paciencia. Por eso cuando Jesús les estaba enseñando los principios del reino, no solamente les enseñó que tenía que morir la semilla, sino que también la semilla tenía que sembrarse y junto con la siembra la semilla tenía que dar fruto, pero tener paciencia. ¿Listo? Y tenía que morir, porque si no muere, obviamente no. Entonces tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a nuestras pretensiones personales para que la semilla pueda cumplir el ciclo para la cual fue enviada del cielo. Cuando nosotros empezamos a morir en ese aspecto, obviamente hay algo maravilloso en nosotros. Empezamos a ver cómo la semilla empieza a germinar, a tomar un rumbo, pero nunca va a haber una cosecha si no hay una muerte, o nunca va a haber una cosecha si no hay una renuncia, nunca va a haber un árbol si no hay paciencia, y nunca usted va a tener un cultivo si no muere, si no se siembra y no tiene paciencia. Ahora, el otro principio que quiero hablar, que la Escritura nos enseña, es que la semilla es la más pequeña, dice el texto. De hecho, la semilla es insignificante, es irrelevante la semilla. ¿Por qué digo esto? ¿Quién tiene en cuenta las semillas? Nadie mira la semilla cuando es semilla, pero cuando es un árbol, todos lo miramos. Nadie se percata de una pepa de mango cuando está pepa. Todos hacemos, pateamos la pepa de mango, pero cuando esa pepa de mango empezó a dar mangos, ¿qué hace usted? Ah, quiere los mangos, ¿sí o no? Entonces, la semilla es insignificante, no tiene
en sí valor. Pero cuando es árbol, todos quieren acercarse. ¿Cuál es el principio aquí? Cuando tú eres árbol, todos quieren arrimarse a ti. Amén, amén. Pero cuando tú eras semilla, nadie quería nada contigo. ¿Entendieron el principio? Amén, amén. Bien, ese es un principio importante, porque cuando usted tiene en cuenta ese principio, se va a evitar de tener grandes problemas emocionales y andar herido y andar resentido con la gente porque no te tuvieron en cuenta cuando tú no eras nadie, o por cuando se acercaron a ti porque tú eras árbol. ¿Ve? Cuando aplicamos los principios y nos quitamos el chip de acá, empezamos a comprender cosas que son del reino. Ahora, es importante que usted no diga: ahora como soy árbol, me voy a desquitar de los que no me tuvieron en cuenta antes. Y usted puede ser un poco arrogante porque ahora el Señor lo usa, o tiene dinero, o tiene, qué sé yo. Usted puede ser arrogante porque ahora usted es árbol. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Pregunto. ¿Ah? ¿Cuántos han visto a gente que no tenía nada y de pronto tienen un Renault 4? Y de pronto llegan y se encuentran con los amigos y le dicen: súbase, y le ponen el pie al acelerador, pero al andén porque me lo llevo. Se vuelve arrogante, ¿verdad? Se vuelve arrogante. Pero no es el principio del reino. No es así que trabaja el reino. ¿Por qué? Porque el reino es el que produce el crecimiento en nosotros. En otras palabras, no es por la capacidad que usted tenga o por la que yo tenga, no es por la inteligencia o por la sabiduría, sino que es el cielo el que le da el crecimiento a la semilla para que usted llegue a ser un árbol y las aves del cielo venga y se repose sobre usted y usted llegue a ser una rama donde mucha gente venga a reposarse bajo su sombra. ¿Me entienden ese principio? Amén. Ese es un principio del reino. Y tenemos que tenerlo claro, porque todo tiene una ley. Y Dios es un Dios de leyes, de principios. Dios tiene el principio de la gravedad. Usted no puede pretender subirse aquí y lanzarse y no caerse. Son principios que tiene las leyes. Y Dios tiene principios. Primero, tenemos que morir, después sembrarnos, ¿cierto? Después de tener paciencia, y después que viene la paciencia y empezamos a recibir aquella cosecha de esa semilla que sembramos, entonces usted no puede pretender sentir ese ego y decir: es que ahora soy yo, y parecer como el pavo real. El otro día dije el pavo real, y el pavo real tiene una importancia maravillosa. Él, cuando uno empieza a admirarlo, el pavo ensancha sus alas, pone todo su colorido y se le olvida las patitas. Él es muy pretencioso, pero una vez baja el cuello y ve las patas, cierra todo y se va a avergonzar. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Por eso no puede haber nunca una cosecha si no hay una renuncia. Nunca puede haber un árbol si primero no se siembra la semilla. Son principios del reino. ¿Van entendiendo hasta ahí? Bien, vamos con otro principio. El futuro de nuestra siembra está en la semilla y no en la cosecha del árbol. ¿Me hice entender? A veces me vuelvo un filósofo, ¿verdad? No, el futuro mío, de mi familia, no está en la cosecha, porque a veces creemos que mi futuro está en la cosecha. Mi futuro está en la semilla. En la semilla. ¿Por qué mi futuro está en la semilla? Mi futuro está en la semilla porque si yo siembro un árbol y empiezo a recoger frutos y tengo el cuidado de los frutos que coja, apartar semilla, eso me está asegurando que tenga un futuro. Así tenga una cosecha abundante, así sea la cosecha así de grande. Si usted y yo nos aseguramos
de guardar semilla. Porque por alguna razón, por algunas circunstancias, ese árbol se puede dañar, le puede caer plaga, ¿verdad? Pero si ese árbol le cae plaga y yo tuve el cuidado de sembrar 50 árboles, no, 200 árboles, cuando ese árbol, aun cuando esté dando fruto, yo ya estoy asegurando mi futuro, óigame bien, no en el árbol que tengo, sino en la semilla o en la siembra que estoy haciendo. Y si por alguna circunstancia, por alguna razón, ajena a nuestra voluntad, ese árbol que tenemos se seca, ¿qué sucede? Entramos en el proceso de la semilla y empieza la paciencia. La paciencia quiere decir que yo voy y siembro esos 200 árboles y con la paciencia después voy a tener una cosecha abundante, grande, maravillosa. Ese es un principio maravilloso. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Cuando usted lee la Escritura, Jesús nos habla de la siembra y de la cosecha. Por eso Jesús nos habla de los campos. Por eso Jesús habla desde esa perspectiva y habla en parábolas. Para que cuando la escuchemos podamos mirar las similitudes en que hay desde el reino de los cielos a lo que se hace. Por eso nosotros siempre tenemos que estar atentos a sembrar, a tener semilla, porque ahí está la esencia de todo eso, ¿verdad? Amén. Eso es algo maravilloso. Cuando sembremos, no miremos el árbol, miremos la semilla, porque hay semillas que son pequeñas, ¿cierto? Ejemplo, hay semillas tan pequeñitas que son insignificantes, pero hay otras semillas, como la semilla del coco, la tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la semilla de coco? A ver. Bien. ¿De dónde sale la semilla del coco? De coco. Y es una semilla grande. Es una semilla grande. Si usted se da cuenta, es una semilla grande. Y entonces usted dice, yo voy a sembrar en grande para recibir una gran cosecha. Pero por alguna razón, por alguna circunstancia, cuando alguien trae una semilla, cuando alguien me da algo a mí, voy a ponerlo desde esa perspectiva, y así quitamos algunos conceptos preconcebidos en nuestra mente. Cuando alguien me trae una semilla a mí, por lo regular siempre dice, pastor, es poquito, no es nada. Y lo que yo pienso es, pues es una semilla, por eso es poquito. Porque si fuera bastante, ¿qué sería? Una cosecha. Es una cosecha. Entonces tenemos que quitarnos el concepto de que cuando yo doy algo es poquito. Y yo doy basado en un principio de la siembra. Eso es un principio. Usted da y espere que eso termine. Ahora, ¿dónde está el otro principio? Jesús lo supo. Jesús lo sabía, por eso enseñó sobre el principio de la siembra. Él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no dará fruto. Y Jesús dijo, yo no me quiero quedar solo en el cielo. El Padre dijo, yo no solamente quiero tener un solo hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús dijo, Padre, tú me siembras, yo me siembro, tú vas a tener muchos hijos y yo voy a tener muchos hermanos. El Padre sembró, el Hijo se sembró y ahora tenemos, Él tiene muchos hijos, billones de hijos, pero también Jesús tiene billones de hermanos. Es el proceso de la siembra. Siembra y recoge. Ahora, la semilla, aunque es grande, no necesariamente la cosecha es grande. ¿Verdad? No necesariamente la cosecha es grande. Porque, ¿cómo es la semilla de coco? Grande. Y usted espera recoger una semilla, una cosecha grande. Pero como supongamos que no conoce usted el coco, entonces usted mira la semilla y dice, con esta semilla yo voy a tener un árbol así de grandote. Pero resulta que como no conoce cómo es el coco, empieza a nacer un palo seco. Y usted empieza a mirar qué pasan los años y ese árbol para arriba. Y de pronto empieza a botar unos coquitos y unas cuantas ramitas.
Y usted se puede decepcionar por el fruto o por la semilla que sembró y no recogió. Porque a veces no nos imaginamos que con una pequeña siembra, como una pepa de mango, podamos nosotros llegar a tener una cosecha tan abundante como la que da un mango, o un limón, o no, qué sé yo. Sembramos una pepa de maíz y esa pepa de maíz nos da una mazorca que no sé cuántos gramos tiene una mazorca, pero una mazorca pasa de 150 gramos. Es una cosecha abundante. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante no es el tamaño de la semilla, no es el tamaño de la semilla. Lo importante es que Dios en lo espiritual trastoca la semilla y hace un cambio dependiendo su deseo, dependiendo lo que Él quiere hacer. Porque si nosotros creemos que al sembrar una semilla grande vamos a tener un gran fruto, podemos llegar a decepcionarnos, podemos caer de pronto en situaciones que pueden dañar nuestro corazón. ¿Eh? Cuando usted siembra algo grande, ¿qué espera recoger? ¿Ve? Este asunto de la siembra es un poco complicado, porque nosotros tenemos algo en la parte humana que es terrenal, animal y diabólica, que siempre que sembramos, ¿qué esperamos? Y esperamos recoger bastante, mediano o poquito. Bastante. Siempre esperamos que la cosecha sea más que la semilla que sembramos. Porque eso está en nuestro corazón, eso está en nuestro ADN, en ese ADN que fue trastocado por Satanás y que nos cambió los principios del reino. Así que la semilla de pronto no produce, pero no produce no porque la semilla tenga poco poder. No produce porque a lo mejor no pensamos en el tipo de fruto que queremos tener. Siempre pensando que no conocemos obviamente de semillas, porque si usted siembra una pepa de mango, pues sabe que le va a dar mango, pero hay semillas que no conocemos. Por ejemplo, cuando usted siembra en el altar, no sé, usted hoy en su corazón dijo: Señor, yo no tengo más, es lo que yo tengo. Y usted trajo 2 espaguetis, los sembró en el altar. Pero usted quiere que esos 2 espagueticos se le conviertan ahora que salga en una compra de 2 sacos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Que esa compra se convierta en 2 sacos. Pero resulta y pasa que Dios trastoca las cosas. Dios es soberano y Él hace crecer y germinar la semilla según el género, oiga, del árbol que es. Por eso dice la Escritura que no demos, ¿cómo no debemos dar? ¿Alguien está enchufado? A ver, ¿cómo no debemos dar? No con tristeza ni por necesidad. O sea, la Escritura está diciendo 2 cosas que no debemos tener en cuenta cuando damos. Una, con tristeza. Cuando usted da con tristeza, yo te voy a regalar a ti 100,000 pesos. Me voy a quedar pelado en el cero. Voy a pasar una semana de hambre. Voy a ser el más miserable de mi vida. Pero te lo voy a dar. No importa, te los doy. ¿Eso qué es? ¿Tú qué me vas a decir a mí? Pues a serio. Respete. No me des nada. Correcto. Correcto. De la Escritura primero usa ese principio. No demos por tristeza. Y después dice: no me des por necesidad. Ahora yo le voy a dar a mi general, le voy a dar por necesidad. Yo tengo una necesidad en mi vida y yo sé que en ese árbol consigo el fruto. Aunque si yo siembro en él, puedo recoger eso. ¿Me hago entender? Es decir, es una siembra interesada. Es una siembra basada en un interés personal. Y cuando colocamos los intereses personales a lo que yo siembro, automáticamente esa siembra no tiene poder ni valor en el cielo. Porque el cielo no se mueve basado en un interés personal, sino que el cielo se mueve basado en un principio de Dios para establecerse aquí en la tierra. Amén. ¿Me hice entender? Amén. Gloria a Dios por eso que me hice entender. Entonces, este es un principio. Yo le doy a mi general, qué sé yo, un chancecito
necesito, pensando para que el día de mañana, ve acá, el día pico y placa de mi moto cae diferente al tuyo. Tú tienes tu moto desocupada porque no me facilita la moto. Yo ya estoy preconcibiendo una cosecha en él. ¿Me hago entender, verdad? Estoy preconcibiendo una cosecha en él. Eso lleva a que mi cosecha no se dé de la manera que se debe dar. Porque la Escritura dice, no demos por tristeza ni por necesidad. Porque Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Es decir, ahí hay otro principio que aplicamos en la siembra y la cosecha. ¿A quién bendice Dios? Díganme usted otra vez. Al dador alegre. Entonces ya tenemos metido en nuestra cabeza que vamos a sembrar. Yo hablé con mi familia y le dije, mire, viene la siembra. Pero ellos ya entienden el principio de la siembra. Ya lo entendieron. Ya no tengo que andar diciéndole, mira, al Señor hay que darle, colocar la semilla. Ya no entro en esa dinámica de querer convencer, porque pareciera que uno estuviera como pidiendo limosna para que ellos sean bendecidos. Ya no entro en eso. Ya les digo, mira, viene lo de la siembra y vamos a festejar la cosecha, la fiesta de los granos. Y ellos vienen y aportan. Y yo les comentaba ayer con los hermanos que yo fácilmente puedo coger el dinero que ellos me dan, echármelo al bolsillo y llegar aquí jactándome y diciéndome, o a los hermanos con los que hice algunas compras, que saben cómo se mueve la compra aquí. Y yo puedo llegar jactándome diciendo, ahí cojo esos detallitos ahí de cuenta mía. O no lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. También, ¿qué puedo hacer? Yo puedo incluirme ahí, mis hermanos y yo. ¿O no? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero es un principio del reino, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? No. Si yo entiendo un principio, si yo predico un principio, obviamente debo aplicar ese principio a mi propia vida. Así que yo tengo que esforzarme, porque el que da la semilla sale en la mañana, lucha, trabaja, ara, tiene la paciencia, muere todos los días esperando recibir algo, se asolea, recibe sol, tiene paciencia para después de un tiempo poder recoger la cosecha. Entonces yo tengo que esforzarme, sacar de mi propio bolsillo y colocar una siembra o colocar un grano para la siembra. Yo no soy de los que estoy pensando en la compra de los que los hermanos van a traer. Yo no pienso en eso. Olvídense, hermanos, que ustedes yo voy a estar pensando que ustedes van a traer. Ese problema es de la gente, no es mi problema. Pero lo que yo tengo que moverme y activar mi fe es que cuando empecemos el servicio, la mesa debe tener compra y no debe faltar nada. Eso es lo que yo tengo que tener cuidado, que no falte la semilla en el altar. Porque si yo descuido que la semilla no tenga altar, entonces soy un siervo negligente. No soy un siervo diligente, sino negligente. Y usted y yo, como padres de familia, como miembros de una sociedad donde somos cabeza y no cola, donde estamos arriba y no abajo, no nos podemos dar el lujo de que en nuestra casa no haya semillas cada día sembrándose para nuestro futuro. Porque el futuro nuestro no está en el árbol, en la cosecha que estamos recibiendo hoy en día. Nuestro futuro siempre va a estar primero en el altar de Dios. Segundo, en la semilla. Si no hay semilla, nuestro futuro se va a cortar. ¿Me entienden? ¿Ok? Bien. Son principios del reino que a veces no lo entendemos. Y si no lo entendemos, obviamente caemos en situaciones. Ahora, cuando digo que damos por necesidad, es que el año pasado alguien dijo, uy, ¿qué van a hacer con ese poco de compra? Es para el pastor, le dijeron. Entonces alguien dice, con razón que es un pastor, come ofrenda, come dieta, se come todo. Pero yo puedo decirles, si les hablo voz en cuello y les hablo con autoridad, les hablo como quien vino a este lugar a sembrar. Yo no vine a recoger cosecha, yo vine a sembrar. Porque hay unos que solamente quieren cosecha y no quieren sembrar. Yo vine a sembrar. Si hemos llegado hasta aquí es porque todos los días sembramos de una u otra manera. Yo no vine pensando en la cosecha, porque si hubiera venido pensando en la cosecha, no me hubiera venido, me hubiera quedado en la cosecha que tenía.
recogiendo las semillas que sembré hace 7 años atrás, y tenía una muy buena cosecha, y tenía semillas porque vivía sembrando semillas donde me solicitaban, y ustedes son testigos que sembré semillas en este lugar. Y ahora si sembré, yo tengo derecho a comer del fruto, ¿o no? Esto lo digo porque a veces Satanás se levanta a decir cosas que no son, pero hay que decirlo. Yo también he sembrado en esta iglesia, y no esperando una cosecha. Sembraba porque es del reino. Sembremos porque el que da el crecimiento es Dios. Ahora usted puede decir, pastor, entonces yo siembro un carro, recibo un carro. No, porque la cosecha no solamente se trata de cosas tangibles, de cosas que podemos ver. Podemos sembrar desde cualquier perspectiva. Usted siembra amor, siembra confianza, siembra consuelo, siembra respeto, y a veces no recogemos eso. ¿Cuántos recogen eso a veces? Y cuando sembramos, como siempre en nuestra cabeza está el yo siembro, tengo que recoger, ¿correcto? Y cuando sembramos y no recogemos, eso hace que nuestro corazón se dañe. Eso hace que nosotros andemos amargados, resentidos. Eso hace que de pronto cualquier cosita el hermano me hace, entonces yo lo miro feo, porque no hemos aprendido a sembrar, solamente queremos cosechar. Oiga, preste atención a este principio que nos puede bendecir. Cuando nosotros solamente pensamos en sembrar, o mejor, cuando nosotros solamente pensamos en cosechar sin haber sembrado, no espere que la cosecha sea lo que usted quiere. Les explico mejor. ¿Cuántos han sembrado amor? Amén. Paciencia. Amén. ¿Cuántos han sembrado esfuerzo? Amén. ¿Cuántos se han negado, en otras palabras, a muchas cosas? Y han recibido lo que han sembrado. Ahí hay otro principio. No todo lo que se siembra se va a cosechar. Pero por el hecho de que usted no siembre, no significa que no, por el hecho de que usted no coseche, no significa que no va a sembrar. Mucha gente quiere cosechar donde nunca ha sembrado. Oiga bien eso. Mucha gente quiere cosechar donde nunca ha sembrado. Pide amor, pero nunca ha dado amor. Pide confianza, nunca ha sembrado confianza. Siempre está pidiendo algo que nunca ha sembrado porque usan un principio que es diabólico, animal y terrenal. Tú no me das, yo no te doy. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? O sea, tú quieres amor, dame amor. Porque si tú no me das amor, yo no te doy amor. Pero no es el principio del reino. En el reino no se maneja así. No es tú me das para que yo te dé. No. Jesús no dijo eso. El apóstol Pablo usa una frase que me encantó. Él dice, yo amando más, aun cuando sea amado menos. Es decir, no es ojo por ojo y diente por diente. No es que tú me das, yo te doy, es yo te doy aunque tú no me des. Óigame, y yo te doy aunque tú no me des. Eso se llama sembrar. Eso es un principio que manejan los hogares. Tú no me das amor, yo no te doy amor. Tú no cambias, yo no cambio. Entonces, nunca va a haber un cambio en la casa, nunca va a haber un cambio en el matrimonio, porque para que haya una siembra tiene que haber una muerte, y para que haya una muerte tiene que haber una renuncia a nuestro propio yo, a nuestros propios deseos, a nuestras propias asignaciones, deseos, pasiones, para que esa semilla que empezamos a sembrar empiece a dar fruto. ¿Quiere cosecha? Siembra. Si no siembras, nunca vas a recoger. ¿Están entendiendo los principios? A veces cambiamos los principios, a veces no. Todo el tiempo cambiamos los principios del reino. Todo el tiempo. ¿O no, mujeres? ¿O no, varones? Tú no me das, yo no te doy. Pero no es el reino. Damos porque es lo que la Escritura dice.
que, ¿por qué tenemos que dar nosotros eso? ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Corintios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces quiere decir que nosotros tenemos semilla. Tenemos semilla para dar, porque tenemos una semilla que vino del cielo, murió, se enterró para que tú y yo tuviésemos amor. Por eso es que el mundo no ha conocido a Dios, porque no tiene amor. Y no estoy hablando del amor terrenal, estoy hablando de un amor sobrenatural que pasa todo entendimiento. ¿Me da para entender hasta ahí, verdad? Ok, entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiere decir que tenemos semillas de amor. Y si tenemos semillas de amor, tenemos semillas de comprensión. Somos capaces de morir, somos capaces de sembrar para que cada día haya una esperanza de un mejor futuro. Pero tenemos que negarnos. Tenemos que negarnos. Cada vez que usted se niega, trae bendición a su vida. Ahora hay otro principio que la Escritura enseña. La gratitud no es expresada, óigame, la gratitud no está expresada en lo que yo recibo. La gratitud debe estar representada en lo que yo doy. La gratitud no está representada en lo que recibo, sino que la gratitud está representada en lo que yo doy. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted da esperando recibir algo y no lo recibe por alguna razón, usted sale herido, usted sale resentido, usted tiene su corazón lleno de raíces que ampagan su vida. ¿Listo? Es un principio del reino. Usted da, y cuando usted dé con gratitud. Eso quiere decir que cuando usted dio, usted ya se siente satisfecho como si hubiera recibido la semilla. Amén. O el fruto mejor. Uno da sin esperar nada. ¿Cómo se siembran en los hijos? Pregunto yo. ¿Cómo se siembran los hijos? Abelardo, ¿estás esperando recibir una gran cosecha de tus hijos? Cuando usted le da a sus hijos, se lo dan. Oye, yo me he quitado hasta la comida de la boca, claro, no la reciben, pero uno le da a los hijos de esa manera, con gratitud. O sea, toma, Ángela tuvo un celular mejor que el mío y no se lo había ganado. Apenas había llegado a sexto bachiller, sin perder ni un añito, muy buenas calificaciones, un comportamiento excelente, pero no se lo había ganado. Primero era el padre. Pero el padre quiso sembrar, bueno, usando términos de acá, en ella una semilla. Y yo no esperé que esa semilla me diera un fruto, ¿verdad? No esperé eso. De esa manera se siembra para evitar que nuestro corazón sea dañado. Porque si tú siembras amor y no recibes amor, te va a dañar tu corazón. Vas a andar resentido, vas a andar lleno de odio. Pero si aprendemos este principio que es maravilloso, va a edificar nuestra vida, nos va a llevar a un nivel aún más alto. Ayer les comentaba algo. Hay algunos hermanos que llevo a la casa y me bendicen. El otro día un hermano me regaló un tamal así de grande y me dijo: pastor, este se lo hice para usted especialmente. Le eché un pedazo de chicharrón, le eché un pedazo de pollo, le eché un pedazo de morcilla, le eché un pedazo de longaniza y le eché poquito arroz y harta carne. Especialísimo. Me lo trajo en 2 caballos porque era tan grande que no lo podía cargar. Es decir, me lo regaló con tanta emoción, con tanto entusiasmo, porque usted se da cuenta en la forma en que le regalan las cosas, ¿cierto? O sea, el hombre sembró en mí. ¿Qué hice yo? Me vine con mi pastelito. Venía cerca y me encontré con otro hermano. Y vino en mi corazón el regalarlo. Y lo regalé. Lo regalé. El otro día también me sucedió, llegué a otro hermano y me dio unas cositas para un sancocho y bien lo cogí, salí con el sancocho pensando: mañana le voy a decir que compremos un pedazo de carne salada, un mondonguito, y lo preparemos un mondonguito, está bien. Pero llegué a visitar a otro hermano y por alguna razón, por alguna circunstancia empezamos a hablar de sancocho. Y ahí se quedó la compra del sancocho. Y alguien puede decir: qué pastor tan desagradecido.
no le vuelvo a regalar nada. Porque lo que yo le regalé con tanto cariño, con tanto empeño, me quemé las uñas, fui al mercado, compré el tomate, compré las cosas para que se hiciera un buen sancocho en mi nombre y vino y lo regaló. Desagradecido, no le doy nada. ¿Lo puede decir o no lo puede decir? Lo puede decir. Pero nosotros tenemos que manejar un nivel mayor. Porque cuando usted da, ya está recibiendo recompensa. Es lo que la Escritura dice. Yo cuando doy algo no estoy esperando en recibir una cosecha allá. Yo la estoy dando con gratitud. Yo estoy sembrando hoy en este lugar, en el altar. Pero no estoy esperando en la cosecha, aunque la cosecha es más abundante que la semilla. Porque un árbol siempre será un árbol, pero una semilla será un grano. Dejaríamos de andar amargados, resentidos y pensando en ¿cierto? Demos sin esperar nada a cambio. Sembró, ya sembré, o voy a irme a recoger la semilla después. ¿Ya sembraste? Bien, si entendemos ese principio, nuestra vida cambia. Oiga, nuestro entorno cambia y tenemos una sociedad más sólida. Miren, no estaríamos trabajando por lo que voy a recibir, sino que trabajaría por lo que voy a sembrar o por lo que voy a hacer. Quitaríamos eso de la cabeza, que yo voy a hacer tal cosa para recibir tal cosa, porque eso es lo que nos trae a nosotros problemas emocionales. Eso es lo que hace que mucha gente ande amargada y resentida, porque dio cualquier cosa y no recibió lo que esperaba. Por eso digo que la bendición muchas veces no es tangible. Hay bendiciones que usted no es que siembra un billete y recibe 5,000 billetes. Por eso cuando usted vaya a una iglesia y encuentre a esos predicadores, a ver, en esta mañana vamos a hacer una siembra para el Señor. Alarcón, gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso a Alarcón con el millón de pesos. Con el millón de pesos, ya. Anótemelo, presidente, ¿dónde está? Tesorero, anótelo, un millón. A ver, ¿quién mandó otro millón? Y después, como no hay sino 1, 2, 3, Carolina, bien, Carolina, bien, bien. Amén, aleluya. Entonces, después entramos en otro ambiente, bajamos. 500,000, 200,000, 300,000. Pero esto no es una subasta. Es decir, la semilla o la siembra no es una subasta, es una ley espiritual. Amén. Y las leyes espirituales no son subastas, porque si lo miramos como subastas, entonces le cambiamos el principio del reino. Usted va a sembrar esperando siempre una cosecha. Usted siembra un carro y quiere recibir 2 carros, ¿correcto? Pero la semilla es trastocada por Dios. Dios trastoca la semilla. Ahora, ¿por qué digo que Dios trastoca la semilla? ¿Y por qué digo que lo importante aquí es con el corazón que se da, con la actitud que se da? Cuando yo siembro ya tengo gratitud, porque mi gratitud no está basada en lo que recibo de Irina. Mi gratitud ya está basada en lo que yo le dé a Irina. La Escritura nos enseña, en una de las parábolas que Jesús habla, vamos bien de tiempo, en una de las parábolas que Jesús nos enseña a través de su palabra, de el dueño de una viña. El dueño de una viña le dijo al mayordomo: salga y búsqueme gente para que trabaje. El mayordomo sale, busca el personal y le dice: el trabajo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el salario va a ser 1 denario. Después que aclaran los negocios, al mediodía el patrón le dice: sal nuevamente y búscame gente. Sale el hombre, busca nueva gente y le dice: el trabajo es de 12 del día a 5 de la tarde y te van a cancelar 1 denario. Luego sale a las 3 de la tarde y le dice: el trabajo tuyo es de 3 de la tarde a 5 de la tarde y te voy a cancelar 1 denario. Cuando viene el pago del día, pues los que empezaron a las 9 de la mañana vinieron y recibieron su paga, el denario, y no hubo problema. Los de las 12 del día recibieron el mismo denario, y cuando ellos se dieron cuenta que el que recibió el mismo denario que ellos, que empezaron a trabajar a las 9 de la mañana, ellos ya no les gustó. Ellos ya empezaron a ponerse pilas y a prestarle atención, porque algo estaba mal. Ellos trabajan hasta las 12 del día, y yo trabajo desde las 9 de la mañana, reciben el mismo pago mío. ¿Cómo así? Si eso hicieron con ellos, que vamos a esperar cómo arreglan con nosotros. Llegan los de las 3 de la tarde, les pagan el mismo salario que ellos. ¡Ay! Un momentito.
Un momentito, hágame el favor. Aquí hay una injusticia. Yo trabajo desde las 9 de la mañana y me das un denario. Y él trabaja a las 12 y lo otro peor. A las 3 de la tarde y recibe el mismo pago que yo tengo. Hay una injusticia. Esto no es así. ¿Le parece injusticia a usted eso? La pregunta es, ¿le parece a usted injusticia eso? No, porque el de las 9 ya hubo un convenio con él. Vas a ganar un denario. ¿Qué dice el dueño de la viña? Dice la escritura. ¿Qué dice el dueño de la viña? El dueño de la viña dice, yo les dije a ustedes que les iba a pagar un denario. ¿Les he cumplido, sí o no? Amén, amén. Eso indica que el dueño de la viña no da según lo que recibe. Eso indica que el dueño de la viña da no importando qué recibe. No importa si trabajó desde las 9 de la mañana o desde las 3 de la tarde, él lo da por la sencilla razón que él es bueno. Bueno. Por eso cuando Jesús le dijeron, Señor, bueno, él dijo, espérate ahí un momento, por favor. Tu carnal, hombre, 100%, dice, no me llames bueno, solamente hay uno, el dueño de la viña. Él nos da sin pensar lo que recibe. ¿Usted qué le ha dado a Dios para tener todo lo que tiene? Nada. ¿Y qué ha recibido? Todo. Hemos recibido todo. Somos bendecidos, somos prosperados. Estamos en el Señor. Él se sembró para que usted lo tenga todo. No pensando en lo que usted le da. No pensando en lo que usted puede hacer por Él. Él se sembró porque Él es bueno. Amén. ¿Entienden? Amén. Es un principio poderoso, maravilloso. Maravilloso. Si entendemos eso, ¿sabes? Nuestra mente cambia. Y dejamos de andar rogando amor, pidiendo cosas. Mejor sembremos. Sembremos. Y quitémonos eso de que yo te doy, tú me das. Si tú no me das conmigo, ni un grano. Porque eso trae resentimiento. Eso trae problemas a nuestra vida. Si sembramos pensando en recoger una cosecha, qué bueno. Pero si no recogemos, qué bueno. Porque yo no sembré pensando en esa cosecha grandona. Si recojo al 30, si recojo al 60, si recojo al 90, gloria a Dios, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Me hago entender, cierto? Vamos bien hasta ahí. Ya. Ok. Eso nos lleva a otro principio. Otro principio que es del reino y que tiene que ver con la semilla. La semilla tiene algo que es maravilloso. La semilla muchas veces se siembra y empieza el proceso de morir, de enterrarse, y viene la paciencia. Con la paciencia viene el germinar. Pero muchas veces sembramos, algo que lo he repetido hoy, siempre es pensando en mí. Pero la bendición siempre tiene que ser expansiva, siempre tiene que ser global. Yo no puedo pensar solamente en mí, porque cuando yo pienso solamente en mí, eso no es del reino. Eso es diabólico, animal y terrenal. Yo siempre debo pensar que la bendición tiene que ser expansiva. Me hago entender ahí, ¿verdad? Porque si yo solamente pienso que la bendición es para mí, entonces yo como pastor soy el dueño de qué. Y tengo que comprar como para todo el año. Y yo creo que más del año. Sí, tengo compras como para 2 años, ¿cierto? Pero eso no es del reino. Eso no es del reino. Eso sería como cosechar y nunca haber sembrado. Aunque la Biblia dice que toda semilla viene de lo espiritual, se siembra espiritual para recoger ¿qué? Lo terrenal. Sería algo lícito y es lo que la Escritura dice. Pero como yo no ando pensando en recoger, yo ando pensando en sembrar. ¿Para quién cree que usted es eso? Yo lo dije hace unos días. ¿Para quién? Para los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que ministran en el templo. Ellos están domingo tras domingo tocando allí, llevándonos a la presencia de Dios, aguantando calor. Si alguien nunca ha subido allá y se ha sentado, allá hace 3 veces más calor que aquí. ¿Para quién más? Para los sugieres que nos atienden, que están atentos del agua, que nos llevan, que nos traen. ¿Para quiénes más? Para los líderes, para las cabezas de cada ministerio, porque necesitan ser honrados, necesitan ser valorados.
necesitan ser tenidos en cuenta porque ellos son los que se esfuerzan para que cada una de las cosas que sembramos diariamente aquí se pueda multiplicar y que un día más adelante podamos ver una cosecha aún más abundante. De esa manera se siembra. Yo no siembro en ese altar pensando en mí. Yo siembro pensando que ahí hay una bendición y que esa bendición es extensiva. Ahora se lo llevo desde la parte bíblica. Preste mucha atención porque esto es algo poderoso, maravilloso. Es un rema que usted tiene que llevarse. Ojalá estén anotando algunos principios porque hay cosas que vienen en un momento dado y uno no las vuelve a tener. Hay que traer ciertas cositas y uno anota porque son principios importantísimos que de pronto nunca vuelven. Pero mire, Abraham está delante de la presencia del Señor y el Señor le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Pero Abraham no tenía hijos. Tenía 75 años, no tenía hijos. Pero ya el Señor le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Y Abraham le dice: Señor, ¿y cómo conoceré si voy a tener un hijo o no? En otras palabras, lo que Abraham le está diciendo: Señor, hagamos un contrato, fírmeme algún documento para poder estar seguro si esa palabra que me estás dando es verdad o es mentira. Ahora, lo que me sorprende de esto es que cuando usted lee Génesis, el Señor no le pide una semilla correspondiente a lo que le va a dar a Abraham. Vamos hasta ahí, ojo, dependiente. No le pide una semilla correspondiente a Abraham. El Señor le pide otra cosa diferente. ¿Sí o no? Le pide otra cosa correspondiente. Ahora, ¿qué hace Abraham? Abraham está delante de la presencia de Dios. Y Dios, cuando le ofrece esa semilla que le da, el Señor se agrada de Abraham y dice: Abraham, ahora sé que me temes. Óigame, ahora sé que me temes, por cuanto no has negado a tu propio hijo. Y le dice una promesa, le suelta una promesa y dice: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué le está diciendo? En ti o en tus lomos coloco una bendición, no solamente sobre ti, sino sobre toda tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y nadie les podrá hacer frente todos los días de su vida. Había una bendición que Dios estaba estableciendo basado en un sacrificio en el altar para Abraham. Dios estaba decretando una bendición generacional en la vida de Abraham. ¿Me hago entender hasta ahí? Van hasta ahí. Una bendición, pero ¿estaba dónde? En los lomos. Aún no se hacía visible, aún no se veía. Todo porque Abraham le ofreció algo al Señor en el altar. Ahora, ¿dónde está la esencia de todo? Abraham no le niega al hijo. Abraham no le niega al hijo. Como Abraham no le niega al hijo, Dios quita el hijo, coloca un cordero, y eso nos lleva a un principio. Cuando Abraham necesitó de la descendencia de Dios, óigame, cuando estaban en apuros, cuando estaban en dificultad, ¿qué hizo Dios? Dios miró que Abraham había dado una semilla terrenal para tocar el reino de Dios. Entonces Dios, como vio que había salido algo de la tierra que demandaba algo del cielo, no pudo negar a su hijo aquí en la tierra. Por eso cuando Abraham entrega a su hijo en el altar, es sustituido por un cordero. Pero cuando la descendencia de Abraham necesitó el auxilio de Dios, Dios coloca no el hijo de Abraham, sino coloca a Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías, en el altar y lo sustituye por su propio hijo. ¿Me hice entender? Por eso se llama sustitución. Ahí hay un destape, ahí entendemos por qué se necesitaba esa palabra sustitución en la escritura. Porque Dios sustituyó, basado en algo que Abraham le sembró a él, que no correspondía a la semilla que era genética. O sea, fue trastocado, y es que Dios trastoca. No todo lo que Dios pide usted recibe. Muchas veces sembramos un carro y recibimos un abrazo.
Y ya está ahí. ¿Sí o no? Abraham no le negó su hijo a Dios. Le dio algo que tuviese valor aquí en la tierra para que Dios le permitiese enviar un valor del cielo para la tierra. No podemos esperar una cosecha cuando nunca hemos sembrado. Tú quieres una gran cosecha, asegúrate con una buena semilla. Nunca va a haber cosecha si no hay semilla. Es importante y es valiosísimo este principio. Ahora, hay otro principio, y es que el principio está en que la transacción en que hizo Abraham con el Señor no fue una transacción de negocio, fue una transacción entre amigos. Entre amigos. Porque el Señor le dice a Abraham, encubriré esto a mi amigo Abraham, lo encubriré. Ahora, ¿por qué el Señor le dice eso a Abraham? Porque Abraham andaba en la misma visión de Dios. Por eso en Proverbios 4:23 dice que el amigo es ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? ¿Es más que? Hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la misma visión. Porque comparte los mismos deseos. El hermano comparte la parte sanguínea, pero no significa que comparte la misma visión. Pero un amigo comparte la misma visión. ¿Ve? Por eso usted puede entender otro principio que Jesús dice, Jesús le dice a los discípulos, le dice, ahora ustedes son mis discípulos. Y más adelante les quita el título de discípulos y le dice amigos. ¿Por qué a Jesús le dicen discípulos y amigos? Por la sencilla razón de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y al ser 100% Dios y 100% hombre, hubo un valor que vino del cielo por el valor que salió de la tierra hacia el cielo. Y eso nos dio a nosotros una oportunidad de llegar a ser hijos, de llegar a ser hermanos. Pero nos dio el privilegio de hoy poder decir que somos amigos de Jesús. Ahora, ¿cuándo nos convertimos en hijos y hermanos de Jesús? Cuando recibimos al Señor, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Somos hijos y hermanos de Jesús. Claro que sí. La Biblia dice que por eso envió Dios a su Hijo, para salvar lo que se había perdido. Entonces volvemos a ser hijos y volvemos a ser hermanos. Pero ¿cuándo me vuelvo amigo? Cuando empezamos a trabajar en la obra, cuando empezamos a servirle. Ahora no somos sus hijos ni hermanos, ahora somos sus amigos. Hay una gran diferencia. ¿Usted quiere ser hermano y amigo? Siéntese en la mesa, comparta, venga a los servicios, ofrende, diezma, diga gloria a Dios, aleluya, pegue el brinquito, dé la saltadita y es hijo de Dios. Vive una vida apartada de lo malo. Pero usted quiere ser amigo de Jesús. Si quiere ser amigo de Jesús, sírvale. Tenga la misma visión de Él. Cántele, adórele, interceda, sirva al hermano, siembre, haga algo para el reino, porque dejará de ser hermano y hijo para convertirse su amigo. ¿Saben? Porque a los hermanos se les da, a los amigos se les revela, ¿o no? A ver, yo a los hijos les doy todo lo que necesiten, pero a mis amigos les revelo mi corazón. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? O sea, Dios a sus hijos les da. Le puede dar un carro, le puede dar una casa, le puede dar una buena vida, pero cuando nos convertimos sus amigos, Dios nos revela las cosas de los cielos. Amén, amén. ¿Amén? ¿Qué es más importante? ¿Algo material o algo espiritual? Porque lo material es importante y nos bendice. Claro, nos prospera.
Pero cuando viene una revelación de Dios a nuestra vida, eso trae cambios. Y eso no es solamente para mí, sino que eso es para mi familia, eso es para mi descendencia. Porque eso hace que toda mi vida esté fundamentada en una revelación, no en una bendición. Mi vida no puede estar basada en una bendición. Tiene que estar basada en una revelación de quién es Jesús. Y si yo conozco quién es Jesús, conozco el principio de la siembra y de la cosecha. Y si yo conozco el principio de la siembra y la cosecha, yo voy a tener un fin asegurado. Yo voy a tener una cosecha abundante, porque todo lo que se siembra para el reino tiene un crecimiento del 30, del 60, del 90, y las puertas del infierno nunca podrán levantarse o cerrarse contra su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Amén. Si logramos entender esos principios que les hablé en esta mañana, nuestra vida va a cambiar. Si entendemos o tenemos esa revelación de sembrar, no con tristeza ni por necesidad, sino que lo hacemos con corazón alegre, desprendido. Ya recibí el pago de lo que sembré. Ya lo recibí. Eso cura mi corazón. Si logramos entender este principio, hermano, de sembrar, nos quitaríamos ese concepto que es aquí, que le estoy dando al pastor. Porque si usted mira al pastor, tiene una visión así de pequeñita. Así de pequeñita. Nunca ha tenido revelación. Nunca, jamás ha tenido revelación. Y puede tener 50 años viniendo a la iglesia. Nunca ha tenido revelación. Jamás. Porque cada vez que usted trae al templo algo, no lo trae para el pastor, no lo trae para los hermanos. Cuando colocamos algo en el altar, se lo estamos ofreciendo al Rey de Gloria. Amén. Y cuando usted lo coloca en el altar, eso ya es un sacrificio para Él. Eso está consagrado para Él. Pero usted dice, el Señor no come arroz, no come uva, no come aceite, porque es lo que dice la gente afuera. Pero nosotros no somos de afuera. No pertenecemos allá, salimos de allá, pero no somos de allá. Nosotros pertenecemos al reino. Y en el reino dice que en el altar se ofrecen las cosas al Señor. Cuando usted le ofrece las cosas al Señor, ciertamente Hebreos dice que hay uno que es un hombre común y corriente, pecador. En este caso, como hablo de mi iglesia, estoy hablando de mí. Pero si usted pone los ojos cada vez que trae algo para ofrendar, o cuando usted coloca sus diezmos, o cuando usted decide traer algo y pone los ojos en mí, no tiene ojos espirituales, está ciego. Y la Biblia dice, ¿cómo guiará un ciego a otro ciego? Por eso es que hay murmuración dentro de los mismos hermanos, porque dicen, es el pastor. Pero cada vez que alguien trae ahí, es para ofrecerle al Señor. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, que ciertamente hay un hombre que constituido por Dios de carne y hueso aquí, pero que detrás de ese hombre hay uno que da testimonio, la Biblia y todos los que creemos en él, de que Él vive por los siglos de los siglos. Quiere decir que no lo ofrece a un pastor, que no lo trae a la iglesia, que se lo está ofreciendo al Rey de Gloria. Amén. Eso es la ley de la siembra. Si tú siembras en el reino, ¿qué vas a recibir? Una cosecha abundante. Pero si tú siembras pensando en una cosecha grave, por eso tenemos que vivir para algo más grande. Vivamos no para